Me hablaron como a un mendigo. Yo respondí con silencio. Entonces, el plato tembló cuando lo coloqué sobre la mesa. No fue descuido, fue vergüenza. ¿Otra vez vas a comer aquí?, dijo Patricia sin mirarme. Ella ni siquiera bajó el tono, ni la voz. Mauricio soltó una risa corta, seca. Papá, entiende una cosa. Se inclinó en mi dirección como si le hablara a un extraño. Aquí tú no estás contribuyendo con nada. Sentí el calor subir por el rostro, el corazón latiendo lento, pesado. Yo solo quería cenar, dije. Patricia me cortó irritada. No pidas las cosas como si fueras un mendigo. Esto no es casa de caridad. Ese fue el momento. No cuando me negaron ayuda, no cuando hablaron mal de mí. Fue cuando mi propio hijo me miró y dijo: si el dinero no alcanza, tú sabes, hay lugares que dan comida gratis. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Nadie me defendió, nadie me miró. No respondí, no grité, no discutí. Yo solo entendí una cosa que nunca más voy a olvidar. Ese día, ellos dejaron de tener un padre y yo dejé de tener familia. Pero lo que ellos no sabían era que todavía tenía algo más importante. Tenía mi nombre en la escritura de esa casa y tenía una decisión que tomar. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, necesitamos volver a la humillación que comenzó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Salvador Ríos y tengo 71 años de vida que pensé que valían algo. No por el dinero, no por lo que tengo, sino porque soy padre, porque levanté a mi hijo desde que era un bebé que lloraba en mis brazos hasta convertirlo en el hombre que hoy me mira como si yo fuera un estorbo. La primera vez que me hablaron como a un mendigo fue un martes por la noche. Yo no lo noté de inmediato. Uno nunca nota cuando empiezan a tratarlo diferente dentro de su propia casa. Es algo que va pasando de a poco, como el agua que se calienta tan despacio que cuando te das cuenta ya te está quemando. Esa noche yo llegué a la cocina a las 8. Como siempre, Mauricio, mi hijo, estaba sentado en la cabecera de la mesa, en mi lugar. Patricia, mi nuera, servía la cena en platos blancos que yo compré hace años cuando todavía era bienvenido en mi propio comedor. «Buenas noches», dije. Nadie respondió. Mauricio siguió mirando su teléfono. Patricia siguió sirviendo como si yo no existiera. Me acerqué a la mesa y jalé una silla. El ruido del metal contra el piso resonó en el silencio. Patricia levantó la vista molesta. «¿Vas a cenar aquí?», preguntó. No fue una pregunta amable. Fue un cuestionamiento, como si yo estuviera pidiendo permiso para sentarme en la mesa de mi propia casa. «Sí», dije simplemente. Ella intercambió una mirada con Mauricio. Él suspiró, fastidiado. «Papá, es que…», empezó a decir, pero no terminó la frase. Se quedó callado. Dejó las palabras flotando en el aire como humo. Yo no insistí. Me senté. Patricia puso un plato frente a mí. No me miró a los ojos. No me preguntó si quería más. No me ofreció sal. Solo dejó el plato ahí, como quien arroja comida a un perro. Comimos en silencio. Bueno, ellos comieron. Yo mastiqué despacio, tragando no solo la comida, sino también la humillación. A mitad de la cena, Emilia bajó las escaleras. Mi nieta, 11 años. La única persona en esa casa que todavía me miraba como si yo importara. «Abuelo», gritó con esa alegría que solo los niños tienen. Corrió hacia mí y me abrazó por el cuello. Yo sentí que el pecho se me aflojaba, que podía respirar otra vez. «Hola, mi amor», le dije tocándole la cabeza. Pero Patricia la jaló del brazo. «Emilia, deja a tu abuelo. Tiene que comer». La niña se soltó, confundida. «Pero mamá, yo solo…». «A tu cuarto», ordenó Patricia fría. Emilia me miró. Yo le sonreí, aunque me doliera. «Ve, mi vida», le dije. «Después hablamos».
Ella subió las escaleras despacio, volteando para mirarme cada 2 escalones. Cuando desapareció, el silencio volvió a caer sobre la mesa. Mauricio se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie. «Tengo trabajo», dijo sin mirarme. Patricia recogió su plato y el de él. Dejó el mío ahí, sucio, frío. Me quedé solo en la mesa, solo con mi plato vacío y con una verdad que empezaba a arder por dentro. Yo ya no era el dueño de esa casa. Ya no era el padre respetado, ya no era Salvador Ríos, el hombre que trabajó 40 años para darle un techo a su familia. Ahora era solo un estorbo, un anciano que ocupaba espacio, que comía su comida, que respiraba su aire, y esa noche, mientras lavaba mi propio plato en silencio, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ellos estaban esperando que yo me fuera, o peor, estaban esperando que yo me muriera. La vergüenza tiene un sabor amargo que se pega a la garganta y no se va ni con agua. Yo lo supe 3 días después de aquella cena. 3 días en los que me quedé callado, comiendo en mi cuarto, evitando la cocina como si fuera territorio enemigo. Pero ese jueves por la mañana no tuve opción. Me desperté con un dolor en el pecho que conocía bien. La presión, el ardor, el corazón latiendo irregular, como si se olvidara cómo funcionar. Me senté en la cama y respiré despacio, esperando que pasara. No pasó. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el frasco de pastillas. Estaba vacío. Lo agité de todas formas, como si ese gesto pudiera hacer aparecer una pastilla más. Nada. Miré el reloj. 7 de la mañana. La farmacia abría a las 8. Yo necesitaba 1,800 pesos para comprar el medicamento del mes. 1,800 pesos que yo no tenía, porque mi pensión había sido depositada hace 2 semanas y yo le había dado todo a Mauricio para los gastos de la casa. Como siempre, como un idiota, bajé las escaleras despacio, agarrándome del barandal. El dolor en el pecho no cedía. La cocina olía a café recién hecho. Patricia estaba sentada en la mesa, revisando su teléfono. Mauricio leía el periódico sin levantar la vista. «Buenos días», dije. Patricia levantó la mirada apenas un segundo. «Buenos días», murmuró, sin ganas. Mauricio no dijo nada. Me quedé de pie junto a la mesa, con las manos temblando. No de frío, de humillación anticipada. «Mauricio», comencé. Él volteó la página del periódico. «¿Sí? Necesito un favor». Ahora sí me miró, con esa expresión que uno pone cuando sabe que le van a pedir dinero. Fastidio, cansancio, molestia. «¿Qué necesitas?», preguntó, cerrando el periódico con un golpe seco. «Es para las pastillas», dije. «Se me acabaron y...» «¿Otra vez?», me cortó Patricia. Su voz tenía ese tono que uno usa cuando está harto de escuchar lo mismo. «Sí», dije. «Son para el corazón. Ya sabes que...» «¿Cuánto?», preguntó Mauricio directo. 1,800 pesos. El silencio que siguió fue peor que un grito. Patricia soltó una risa corta, incrédula. «¿1,800 pesos?», repitió. «¿Otra vez?». «Es lo que cuesta el tratamiento», expliqué. «No es mi culpa que...». «No, claro que no es tu culpa», dijo ella con ironía. «Nada nunca es tu culpa». Mauricio se frotó la cara con las manos. «Papá, entiende que no es fácil». «Yo sé que no es fácil», dije. «Por eso te di toda mi pensión este mes». «Pero necesito...». «Sí, nos diste tu pensión», me interrumpió Patricia. 8,000 pesos que apenas cubren tu comida y tu agua y tu luz. «Y ahora vienes a pedir más», agregó Mauricio. El dolor en el pecho se hizo más fuerte. No sé si era el corazón o la humillación. «No estoy pidiendo de más», dije, tratando de mantener la calma. «Estoy pidiendo para no morirme». Patricia se puso de pie y dejó su taza de café en el fregadero con un golpe fuerte. «No seas dramático, Salvador. No te vas a morir por unas pastillas. Son para el corazón», repetí.
Ya sé para qué son, dijo ella volteándose hacia mí. Pero si cada mes es lo mismo, tal vez deberías buscar una opción más barata. ¿Más barata?, pregunté incrédulo. Sí, dijo Mauricio levantándose también. Hay farmacias del gobierno donde dan medicamentos gratis, o casi gratis. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Me estás diciendo que vaya a pedir limosna?, pregunté. No es limosna, dijo Patricia. Es un programa social, para gente que lo necesita. Yo lo necesito, dije, señalando mi pecho. Por eso estoy aquí. Mauricio suspiró, como si yo fuera un niño necio. Mira, papá, no tengo los 1,800 pesos ahorita. Tengo gastos. Emilia necesita uniformes nuevos. Patricia tiene que pagar su tarjeta. La casa necesita reparaciones. Esta es mi casa, dije, con la voz temblando. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia me miró con algo que parecía lástima mezclada con desprecio. Sí, es tu casa, dijo, pero nosotros pagamos todo. Así que, si no tienes dinero para tus pastillas, tal vez tengas que ir a donde sí te las puedan dar. Mauricio no me defendió. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando el piso, como si yo fuera un problema que no sabía cómo resolver. Está bien, dije finalmente, está bien. Di la vuelta y subí las escaleras. Cada escalón era una montaña. Cada respiración era vidrio cortándome por dentro. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y me quedé mirando el frasco vacío de pastillas. 1,800 pesos. Eso era todo lo que necesitaba para seguir vivo un mes más. Y ellos no me los querían dar, no porque no los tuvieran, sino porque yo ya no valía 1,800 pesos para ellos. En ese momento entendí algo que me partió el alma. No era solo que me vieran como un estorbo, era que me querían ver desaparecer. Y lo peor de todo era que yo les estaba dando todas las herramientas para hacerlo. Mi dinero, mi casa, mi vida, todo estaba en sus manos, y yo me había dejado quitarlo todo sin pelear. Las conversaciones que se detienen cuando uno entra a una habitación son peores que los insultos directos, porque los insultos al menos te miran a la cara. El silencio te esconde la verdad. Yo empecé a notarlo una semana después del incidente de las pastillas. Pastillas que, por cierto, conseguí pidiendo prestado a un vecino que apenas me conocía, pero que tuvo más compasión que mi propia sangre. Esa tarde yo bajé a la cocina por un vaso de agua. Eran las 3, hora en que normalmente no había nadie en casa. Mauricio trabajaba hasta las 6. Patricia iba al gimnasio. Emilia estaba en la escuela. Pero ese día, cuando llegué al pie de las escaleras, escuché voces. La voz de Mauricio y otra voz que no reconocí. Un hombre. Venía de la sala. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. No porque quisiera espiar, sino porque algo en el tono de la conversación me hizo detenerme. «Entonces estamos hablando de cuánto más o menos», preguntó la voz desconocida. «Depende del avalúo final», respondió Mauricio. «Pero el agente me dijo que en esta zona una propiedad así puede estar en 2,500,000 pesos. Fácil. Tal vez hasta 2,700,000 si se vende bien». El mundo se detuvo. 2,500,000 pesos. Mi casa. Estaban hablando de vender mi casa. «¿Y tu papá está de acuerdo?», preguntó el desconocido. Hubo un silencio. Luego Mauricio soltó una risa incómoda. «Mi papá ya está grande», dijo. «No entiende mucho de estos temas. Además, la casa está a su nombre, pero él ya no puede mantenerla. Así que eventualmente va a tener que pasar a mi nombre de todas formas». «Entiendo», dijo el otro hombre. «¿Y cuándo crees que eso pase?» Otro silencio, más largo, más pesado. «Pronto», dijo Mauricio finalmente. «Muy pronto». Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. No era solo que estuvieran planeando vender la casa.
era que estaban esperando que yo muriera para hacerlo, o peor, estaban apurando el proceso. Di un paso hacia atrás, sin querer, y el piso crujió bajo mi pie. Las voces se callaron de inmediato. ¿Escuchaste eso?, preguntó el desconocido. Es mi papá, dijo Mauricio con fastidio en la voz. Anda por ahí. Yo no me moví, no respiré. Pasos se acercaron a la sala. Mauricio apareció en el marco de la puerta. Me miró. Yo lo miré a él. ¿Necesitas algo, papá?, preguntó, con esa voz que uno usa cuando finge amabilidad. Agua, dije simplemente. Ya veo, dijo él, pues ve por tu agua. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero no volvió a la sala. Se quedó ahí, mirándome caminar hacia la cocina como si quisiera asegurarse de que no escuchara nada más. Llené el vaso despacio. Mis manos temblaban. Bebí el agua sin sabor, sin sentir nada más que el nudo en la garganta. Cuando volví a pasar frente a la sala, la conversación había terminado. El hombre desconocido se despedía en la puerta. «Cualquier cosa me avisas», le dijo a Mauricio. «Yo tengo clientes interesados en propiedades como esta. En cuanto esté listo, hablamos». Mauricio cerró la puerta y me vio parado en el pasillo. «¿Qué haces ahí parado?», preguntó. «Nada», dije. «Solo regreso a mi cuarto». «Bueno», dijo él cruzándose de brazos. «Regresa entonces». Subí las escaleras. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y por primera vez en mi vida tuve miedo. Miedo de mi propio hijo. Miedo de lo que era capaz de hacer. Esa noche, durante la cena, todo fue normal. Demasiado normal. Patricia sirvió pollo en salsa verde. Mauricio habló de su día en el trabajo. Emilia me preguntó si quería jugar damas después de cenar. Todo parecía una familia común, pero yo ya sabía la verdad. Debajo de esas sonrisas falsas, de esos buenas noches automáticos, había un plan donde yo no existía. Un plan donde mi casa valía 2.500.000 pesos y yo valía nada. Al día siguiente, mientras ellos no estaban, busqué entre mis papeles la escritura de la casa, el documento que probaba que esa propiedad era mía, comprada con el sudor de 40 años de trabajo, pagada con cada peso que gané cargando bultos, manejando camiones, trabajando turnos dobles para que mi familia tuviera un techo digno. La encontré en una caja vieja, guardada en el armario. El papel estaba amarillento, pero las letras seguían claras. Propietario, Salvador Ríos, nadie más, solo yo. Mauricio no tenía derecho legal sobre esa casa. Patricia tampoco, era mía. Y mientras yo estuviera vivo, así seguiría siendo. Me senté en la cama con la escritura en las manos, y por primera vez en semanas algo cambió dentro de mí. No era solo tristeza, no era solo humillación, era claridad, una claridad fría, filosa, que cortaba toda la niebla de las mentiras y las medias palabras. Ellos no me querían muerto, o al menos fuera de esa casa, fuera de sus vidas, fuera de sus planes. Pero había un problema con sus planes, un problema que todavía no habían considerado. Yo todavía estaba vivo, y mientras estuviera vivo, esa casa era mía. Y si era mía, yo podía decidir qué hacer con ella. Guardé la escritura de nuevo en la caja, pero esta vez la escondí mejor, debajo del colchón, donde nadie pudiera encontrarla, donde nadie pudiera quitármela. Porque acababa de entender algo fundamental. Ellos no querían a un padre, querían una herencia, y yo acababa de decidir que no iban a tener ninguna de las dos cosas. El silencio puede ser muchas cosas. Puede ser miedo, puede ser rendición, o puede ser la estrategia más poderosa que un hombre tiene cuando ya no le quedan palabras. Yo elegí el silencio, no porque me haya rendido, sino porque entendí que cada palabra que yo dijera en esa casa era un desperdicio. Cada explicación, cada justificación,
Cada vez que trataba de defender mi lugar, solo les daba más razones para verme como un estorbo. Así que me callé. Dejé de pedir. Dejé de explicar. Dejé de buscar migajas de respeto en una mesa donde yo había puesto el pan durante décadas. La primera que lo notó fue Patricia, 2 días después de escuchar la conversación sobre la venta de la casa. Yo bajé a desayunar. Ella estaba en la cocina, preparando café. «Buenos días», dije. Ella apenas volteó. «Buenos días». Me serví un vaso de agua, me preparé una tostada. No pedí nada. No pregunté si había mermelada. No pregunté si podía usar la mantequilla. Solo tomé lo que necesitaba y me senté en silencio. Patricia me miró de reojo, extrañada. «¿No vas a desayunar más que eso?», preguntó. «Sí», dije simplemente. «¿Estás seguro?». «Sí». Ella esperó que yo dijera algo más, que pidiera huevos, que preguntara por el jamón, que me quejara de algo. Pero yo solo comí mi tostada en silencio, mirando por la ventana. Ella se quedó ahí parada, incómoda, como si mi silencio fuera más perturbador que mis palabras. Mauricio llegó poco después. «Buenos días», dijo sin mirarme. Yo no respondí. Él se sirvió café. Se sentó en la cabecera de la mesa. «¿Todo bien, papá?», preguntó con ese tono falso de preocupación. «Sí», dije. «¿Seguro?». «Sí». Silencio. Él intercambió una mirada con Patricia. Ella se encogió de hombros. Yo terminé mi tostada. Lavé mi plato. Subí a mi cuarto, sin decir una palabra más. Y así empezó. Mi silencio, mi estrategia. Los días siguientes fueron iguales. Yo bajaba, comía lo mínimo, no pedía nada, no me quejaba de nada, no buscaba conversación. Al principio, ellos lo tomaron como una victoria. Al fin entendió. Escuché que Patricia le decía a Mauricio una noche: «Ya no está pidiendo cosas todo el tiempo». «Sí», respondió Mauricio. «Parece que se resignó, pero yo no me había resignado. Yo me había preparado. Cada mañana cuando ellos salían, yo revisaba mis papeles. La escritura de la casa, mi identificación, mi acta de nacimiento, todos los documentos que probaban que yo era el único dueño legal de esa propiedad. Empecé a salir, caminatas cortas al principio, después más largas. Iba al parque, me sentaba en una banca, observaba a las familias, a los abuelos que cargaban a sus nietos con orgullo, a los hijos que ayudaban a sus padres a caminar, a las personas que todavía creían que la familia significaba algo. Y mientras los veía, yo pensaba en qué hacer, en cómo protegerme, en cómo salir de esa trampa que yo mismo había construido al confiar demasiado. Una tarde, mientras caminaba por el centro, pasé frente a una notaría. Me detuve, miré el letrero: asesoría legal, compra-venta de propiedades, testamentos. Algo dentro de mí se movió. Una idea, todavía borrosa, todavía sin forma, pero una idea al fin. Entré. La recepcionista me miró con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, señor. ¿En qué podemos ayudarlo?». «Necesito información», dije, «sobre mi casa». «Claro», dijo ella. «Pase, por favor». Me senté en una oficina pequeña. Un hombre joven, de traje azul y corbata, se presentó como el licenciado Romero. «¿Qué necesita saber?», preguntó. «Mi casa está a mi nombre», dije. «Solo a mi nombre. Nadie más aparece en la escritura. ¿Puedo venderla sin permiso de mi familia?». Él me miró con atención. «¿Cuántos años tiene, señor?». 71. «¿Está en pleno uso de sus facultades mentales?». «Sí». «¿Alguien tiene poder legal sobre usted? ¿Algún tutor o representante?». «No». Él asintió. «Entonces sí, señor. Si la casa está únicamente a su nombre y usted es legalmente competente, puede venderla sin necesidad de permiso de nadie. Es su propiedad». Sentí que algo se aflojaba en el pecho, una presión que había estado ahí durante semanas.
¿Y si ellos se oponen? Pregunté. No importa, dijo el licenciado. La ley es clara. El propietario tiene derecho absoluto sobre su propiedad mientras esté vivo y sea competente. Nadie puede impedírselo. Salí de esa notaría con algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. No el poder de gritar, no el poder de pelear, el poder de decidir. Esa noche durante la cena, todo siguió igual. Patricia sirvió sopa. Mauricio habló de trabajo. Emilia me preguntó si podía enseñarle a jugar ajedrez. Mañana, mi amor, le dije. Mañana te enseño. Ella sonrió. Mauricio y Patricia ni siquiera me miraron. Para ellos yo ya era invisible, un fantasma que ocupaba espacio, un problema que se resolvería solo con el tiempo. Pero lo que ellos no sabían era que ese fantasma todavía tenía dientes y que estaba a punto de usarlos. Esa noche, antes de dormir, saqué la escritura de debajo del colchón. La miré bajo la luz de la lámpara. Salvador Ríos. Mi nombre. Solo mi nombre. Y en ese momento entendí algo fundamental. Ellos habían cometido un error enorme. Habían asumido que yo era débil porque era viejo, que era tonto porque era callado, que me había rendido porque ya no peleaba, pero el silencio no era rendición, era preparación, y mientras ellos planeaban mi desaparición, yo estaba planeando la de ellos. No con violencia, no con gritos, sino con la única arma que realmente tenía, la ley, y esa casa que todavía llevaba mi nombre en cada página del registro público. Hay decisiones que uno toma en segundos y que cambian toda una vida, y hay decisiones que uno lleva meses pensando, preparando, calculando cada paso hasta que finalmente llega el momento de ejecutarlas. La mía fue de las segundas. Yo había pasado 3 semanas investigando, 3 semanas saliendo temprano de la casa con la excusa de que iba a caminar, 3 semanas visitando notarías, hablando con abogados, preguntando lo que necesitaba saber, y todas las respuestas me llevaban al mismo lugar. Yo podía hacerlo, legalmente, sin permiso, sin avisar. Solo necesitaba 3 cosas: la escritura original de la casa, mi identificación oficial y el valor para hacerlo. Las primeras 2 ya las tenía. La tercera llegó una noche, durante otra de esas cenas en silencio donde yo era un mueble más de la sala. Patricia estaba hablando con Mauricio sobre unas vacaciones que querían tomar. Si vendemos en marzo, decía ella, podríamos irnos a Cancún en abril. Con 2,5 millones podemos hacer muchas cosas. Mauricio asintió. Sí, pero hay que esperar a que se resuelva lo del viejo. Lo dijo así. Lo del viejo. Como si yo fuera un trámite pendiente, un archivo que cerrar. Patricia bajó la voz, pero no lo suficiente. ¿Y cuánto tiempo crees que tarde? No sé, dijo Mauricio, pero a su edad, con su corazón, no puede ser mucho. Emilia estaba sentada frente a mí, haciendo su tarea. Ella levantó la vista, me miró, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Tristeza, como si ella entendiera lo que yo estaba escuchando, como si ella supiera que sus padres estaban esperando mi muerte como quien espera un cheque en el correo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé las escaleras. Me senté en la sala a oscuras y tomé la decisión final. No iba a esperar a que ellos decidieran mi destino. No iba a darles el gusto de verme morir lentamente, tragándome cada humillación hasta que mi corazón cediera. No iba a dejarles la casa, ni un peso, ni un ladrillo. A la mañana siguiente salí de casa a las 8. Mauricio y Patricia todavía dormían. Emilia estaba en la escuela. Tomé un taxi al centro. Llevaba conmigo una carpeta con todos mis documentos. La escritura, mi identificación, mi acta de nacimiento. Entré a la notaría del licenciado Romero. Él me recibió con una sonrisa. «Don Salvador», dijo, «¿ya tomó una decisión?» «Sí», dije.
Quiero vender la casa. ¿Está completamente seguro? Completamente. Él asintió y me hizo pasar a su oficina. Necesito que entienda el proceso, dijo. Primero hacemos un avalúo oficial de la propiedad. Después buscamos compradores o usted puede traer uno. Una vez que tengamos oferta, se firma el contrato de compra-venta ante notario. El dinero se deposita en su cuenta y la propiedad cambia de dueño. ¿Cuánto tiempo tarda todo eso?, pregunté. Si todo sale bien, entre 4 y 6 semanas, dependiendo del papeleo. ¿Y necesito avisar a mi familia? Legalmente no, dijo él. Usted es el único propietario. La escritura está solo a su nombre. No hay copropiedad, no hay régimen de sociedad conyugal que aplique. No necesita autorización de nadie. Respiré profundo. Entonces hagámoslo, dije. Él extendió algunos papeles sobre el escritorio. Primero necesito que firme esta autorización para el avalúo. Sin compromiso, solo para saber cuánto vale su propiedad. Tomé la pluma. Mi mano temblaba, no de miedo, de rabia contenida, de años de humillación que finalmente encontraban una salida. Firmé. Salvador Ríos. Mi nombre. Mi decisión. Mi venganza silenciosa. El licenciado guardó los documentos en una carpeta. El evaluador irá a la casa en 2 días, dijo. ¿Hay algún horario en que su familia no esté? Entre las 10 y las 2 de la tarde, dije. Todos salen. Perfecto. Yo coordino con el evaluador. Él irá, tomará fotos, medidas, y en una semana tendremos el valor oficial. Salí de esa notaría sintiéndome más liviano que en meses. No había vuelta atrás. El proceso había comenzado. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Yo seguía viviendo en esa casa, comiendo en esa mesa, durmiendo en esa cama, pero ya no era el mismo. Ya no era el viejo humillado. Era un hombre con un plan, un hombre que había recuperado su poder. El martes por la mañana, cuando todos salieron, llegó el evaluador. Un hombre de unos 50 años con una tablet y una cámara profesional. ¿Don Salvador Ríos?, preguntó. Sí, vengo de la notaría Romero. Voy a hacer el avalúo de su propiedad. Lo dejé entrar. Él recorrió cada habitación, tomó fotos, midió paredes, revisó los acabados, anotó todo en su tablet. Bonita propiedad, dijo. En excelente ubicación. Gracias, dije. ¿Tiene idea de cuánto puede valer? Más o menos, dije. Pero prefiero saber el número oficial. Él asintió. En una semana tendrá el avalúo completo. Cuando se fue, yo cerré la puerta. Me senté en la sala y sonreí. Por primera vez en meses sonreí, porque había dado el primer paso, el paso que ellos nunca esperaron, el paso que cambiaría todo. Esa noche, durante la cena, Mauricio habló sobre sus planes de remodelar la casa cuando fuera suya. Voy a tirar esa pared, dijo señalando la cocina. Hacer un espacio abierto, moderno. Patricia asintió emocionada. Y yo quiero cambiar todos los pisos. Estos ya están muy viejos. Yo comí en silencio, escuchando sus planes, sus sueños, sus ilusiones construidas sobre mi muerte, y mientras ellos hablaban de remodelar paredes que nunca iban a tocar, yo pensaba en el avalúo que llegaría en una semana, en la cifra que confirmaría el valor de todo lo que yo había construido. 2.500.000 pesos, tal vez más. Todo ese dinero que ellos ya estaban gastando en su cabeza. Todo ese dinero que jamás iban a ver. Porque yo había decidido algo muy simple. Si ellos querían mi muerte para quedarse con la casa, yo les iba a dar algo mejor. Les iba a dar mi ausencia. Y me iba a llevar la casa conmigo. El avalúo llegó exactamente una semana después, como prometió el licenciado Romero. 2.700.000 pesos. 200.000 más de lo que Mauricio había calculado. 200.000 pesos que él jamás iba a tocar. El licenciado me llamó esa misma tarde. Don Salvador, ya tenemos compradores interesados, dijo. Una pareja joven
que está buscando en esa zona. Ofrecen 2.650.000 pesos de contado. ¿Le parece bien? Yo pensé en Mauricio contando ese dinero en su cabeza, en Patricia planeando sus vacaciones, en todos esos planes que se construyeron sobre mi tumba. 150.000 pesos más de lo que él esperaba. 150.000 pesos que él jamás iba a tocar. Me parece perfecto, dije. ¿Cuándo podemos firmar? Si todo sale bien, en 3 semanas. Tal vez 4. Pero necesito que usted esté seguro, don Salvador. Una vez que firmemos, no hay vuelta atrás. Estoy seguro, dije. Y lo estaba. Más seguro que nunca. Pasé los siguientes días preparándome. Sin que nadie lo notara, empecé a guardar mis cosas. No tenía mucho. Ropa, algunos libros, fotografías viejas de cuando mi esposa todavía vivía, de cuando Mauricio era un niño que me abrazaba como si yo fuera su héroe. Todo cabía en 2 maletas. 71 años de vida reducidos a 2 maletas. Pero no me importó, porque lo único que realmente necesitaba llevarme no ocupaba espacio. Era mi dignidad, y esa, finalmente, la había recuperado. El día de la firma llegó 3 semanas después, un martes. Yo me desperté a las 6 de la mañana. La casa estaba en silencio. Me bañé. Me vestí con mi mejor camisa, la misma que usé el día que compré esa casa hace 30 años. Bajé las escaleras con mis 2 maletas, despacio, para no hacer ruido. Las saqué al porche sin hacer ruido. Un taxi me esperaba en la esquina, tal como había pedido la noche anterior. Y por última vez, recorrí cada habitación con la mirada. La sala donde mi esposa y yo veíamos películas los domingos. La cocina donde ella cocinaba y me obligaba a probar cada platillo antes de servirlo. El comedor donde Mauricio hacía su tarea mientras yo revisaba facturas del trabajo. Todo estaba ahí, los recuerdos, los años, la vida que construí creyendo que estaba dejando un legado. Pero ese legado se había convertido en una trampa, y yo estaba a punto de liberarme. Salí a las 7 de la mañana, cerré la puerta sin hacer ruido, caminé hacia la esquina donde el taxi me esperaba. ¿A dónde, señor?, preguntó el conductor. Al centro, dije. A la notaría Romero. Llegué a las 8. El licenciado ya estaba ahí, junto con la pareja de compradores. Eran jóvenes, 30 y tantos años. Ella estaba embarazada. Él la tomaba de la mano con ternura. Me recordaron a mi esposa y a mí cuando éramos jóvenes, cuando todo era posible, cuando la familia todavía significaba algo. Don Salvador, dijo el licenciado, ellos son los señores Méndez. Mucho gusto, dije. Nos sentamos alrededor de una mesa grande. El licenciado puso los papeles frente a nosotros. Aquí está el contrato de compra-venta, dijo. Don Salvador vende la propiedad ubicada en calle Morelos, número 234. Los señores Méndez compran por la cantidad de 2.650.000 pesos. El pago se hace mediante transferencia bancaria el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Nadie habló. El licenciado me pasó una pluma. Firme aquí, don Salvador. Mi mano no tembló. Ni un segundo. Firmé. Salvador Ríos. Los señores Méndez firmaron después. Listo, dijo el licenciado. La propiedad ahora es de ustedes. Felicidades. La señora Méndez me miró con una sonrisa. Gracias, don Salvador, dijo. Le prometo que vamos a cuidar muy bien su casa. Nuestro bebé va a crecer ahí. Sentí un nudo en la garganta. Cuídenla, dije. Fue un buen hogar. Salí de la notaría con un papel en la mano, el comprobante de la transferencia notarial, liberada por el banco. 2.650.000 pesos depositados en mi cuenta bancaria. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Dinero que yo gané, que yo trabajé, que yo sudé durante 40 años y que ahora era completamente mío. Tomé otro taxi. ¿A dónde, señor? Al Hotel Colonial, dije.
Un hotel pequeño, sencillo, pero digno. Renté una habitación por un mes, subí mis 2 maletas, me senté en la cama y respiré. Por primera vez en meses, respiré sin sentir un peso en el pecho. Eran las 11 de la mañana. El licenciado me había explicado que los nuevos dueños tomarían posesión al día siguiente por la mañana, que llegarían con cerrajero y con su derecho legal de cambiar las chapas. Y yo me imaginé la escena del día siguiente. Patricia regresando del gimnasio, encontrando un coche desconocido en la entrada, gente dentro de la casa, extraños moviendo cosas, su confusión, su rabia, su desesperación al darse cuenta de lo que había pasado. Me imaginé a Mauricio llegando a las 6 de la tarde, cansado del trabajo, esperando cenar en su mesa, en su casa, en la propiedad que él ya consideraba suya, y encontrándose con la realidad, que nada de eso era suyo, que nunca lo fue, que su padre, ese viejo al que trataron como mendigo, todavía tenía poder, y lo usó. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa de justicia, porque ellos habían planeado mi desaparición. Y yo les di exactamente eso, mi desaparición, pero me llevé todo conmigo. Esa noche, mientras cenaba en un restaurante pequeño cerca del hotel, mi teléfono empezó a sonar. Mauricio. 15 llamadas perdidas, 20 mensajes, los leí sin abrirlos. Las primeras líneas eran suficientes. Papá, ¿dónde estás? Papá, contesta. ¿Qué hiciste? Contesta el teléfono. Apagué el teléfono. Terminé mi cena en paz. Pagué con mi dinero, con mi tarjeta, con la cuenta bancaria que ahora tenía 2.650.000 pesos. Y regresé al hotel. Me acosté en esa cama nueva, en esas sábanas limpias, en ese cuarto que nadie me prestaba como favor, porque yo lo había pagado, porque era mío, porque finalmente, después de meses de humillación, yo había recuperado lo único que realmente importa, el control sobre mi propia vida. El teléfono siguió sonando toda la noche. Yo lo dejé apagado, sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua y la escritura nueva de los señores Méndez que probaba que la casa ya no era mía. Y si no era mía, tampoco era de ellos. Dormí mejor que en meses, sin dolores en el pecho, sin pesadillas, sin ese miedo constante de despertar y encontrar que me habían echado de mi propia casa. Porque ya no era mi casa, y esa verdad, por extraño que parezca, me dio paz. A la mañana siguiente encendí el teléfono. 63 llamadas perdidas, 47 mensajes, la mayoría de Mauricio, algunos de Patricia. Uno de Emilia que decía, «Abuelo, ¿estás bien?». Ese fue el único que me dolió, pero no respondí, todavía no. Escuché los mensajes de voz, uno por uno, como quien escucha una tormenta desde un lugar seguro. El primero era de Mauricio, todavía controlado. «Papá, hay gente en la casa diciendo que la compraron. Debe ser un error. Llámame». El segundo ya tenía menos control. «Papá, ¿qué está pasando? Esta gente tiene papeles. Dicen que tú vendiste la casa. Eso no es posible. Llámame ahora». El tercero era Patricia, histérica. «Salvador, no sé qué hiciste, pero esto no se va a quedar así. Nosotros vivimos aquí. Esto es ilegal. Te vamos a demandar». Sonreí. ¿Demandar? ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? ¿Con qué pruebas de que ellos tenían algún derecho sobre una casa que siempre estuvo solo a mi nombre? El cuarto mensaje era Mauricio otra vez, ya sin control. «¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Esa casa era nuestra. Tú no podías venderla sin avisarnos». Ahí estaba. Era nuestra. No es tuya. No es tu propiedad. Era nuestra. Como si ellos hubieran pagado un solo ladrillo, como si ellos hubieran trabajado 40 años para comprarla, como si su único aporte no hubiera sido humillarme hasta que yo decidiera quitárselas. Seguí escuchando. El quinto mensaje era más calmado.
peligrosamente calmado. Papá, sé que estás enojado, sé que tal vez no te tratamos bien, pero esto no se arregla así. Hablemos. Podemos solucionar esto. Todavía se puede cancelar la venta. Por favor, llámame. Demasiado tarde. 3 días tarde. El sexto era Patricia llorando. Salvador, por favor, piensa en Emilia. ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? No podemos pagar una renta, tú lo sabes, por favor. Ahora pensaban en Emilia. Ahora recordaban que tenían una hija. Cuando me humillaban en la mesa, Emilia no importaba. Cuando planeaban quedarse con mi casa, Emilia no importaba. Pero ahora que se quedaron sin nada, Emilia era el argumento. El séptimo mensaje era el más desesperado. Mauricio otra vez. Está bien, ganaste. ¿Eso es lo que querías escuchar? Ganaste. Nos equivocamos, lo siento. ¿Ok? Pero por favor, papá, danos algo, aunque sea la mitad del dinero, para que podamos empezar de nuevo. No nos dejes así. Ahí estaba la verdad. No me querían a mí, querían el dinero. Siempre fue el dinero. Borré todos los mensajes, menos el de Emilia. Ese lo guardé, porque ella era la única inocente en todo esto. La única que me trató con amor cuando su madre y su padre me trataban como basura. Esa tarde fui al banco. Necesitaba organizar mis finanzas. 2.650.000 pesos es mucho dinero para alguien como yo. Pero yo no era tonto. Sabía que ese dinero tenía que durarme el resto de mi vida. Hablé con un asesor financiero, un muchacho joven que me trató con respeto. Don Salvador, dijo, con esta cantidad bien invertida, usted puede vivir cómodamente el resto de su vida. ¿Tiene familia a quien dejarle herencia? No, dije sin dudar. No tengo familia. Él no preguntó más. Me ayudó a abrir una cuenta de inversión, a separar dinero para gastos mensuales, a proteger mis ahorros. Cuando salí del banco, mi teléfono sonó otra vez. Mauricio, esta vez contesté, no para discutir, sino para cerrar ese capítulo. ¿Bueno? Dije, silencio. Luego su voz rota. Papá, ¿sí? Por favor, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, dije tranquilo. Sí hay, insistió él. La casa, el dinero, nosotros. La casa ya no es mía, dije. Ya no es de nadie de nosotros. Es de los señores Méndez. Gente que la va a apreciar. Gente que va a criar a su hijo ahí. Gente que no va a esperar que yo me muera para disfrutarla. Papá, nosotros nunca. Sí, lo interrumpí. Sí lo hicieron. Escuché cuando hablabas con ese hombre sobre vender la casa. Escuché cuando le preguntabas cuánto valía. Escuché cuando dijiste que solo era cuestión de tiempo. ¿Tiempo para qué, Mauricio? ¿Tiempo para que yo me muriera? Silencio absoluto. Yo no, empezó a decir. Sí, dije. Sí, lo dijiste. Y Patricia también. Y los dos me trataron como un mendigo en mi propia casa, como si yo pidiera favores por comer, como si mi vida fuera una carga que ustedes tenían que soportar hasta que finalmente me fuera. Pues ya me fui. ¿Y el dinero? Preguntó, con la voz quebrada. Al menos danos algo para... No, dije simplemente. Pero papá, ese dinero es mío, dije. Lo gané yo. Lo trabajé yo. Lo sufrí yo. Y si ustedes querían algo de él, debieron tratarme como lo que soy, como su padre, no como un estorbo. Papá, por favor, cuida a Emilia, dije. Eso es lo único que te pido. Ella no tiene la culpa de nada. Ella me trató con amor cuando ustedes me trataban con desprecio. Así que cuídala, porque si algo le pasa, si algo le falta, me voy a enterar. Y te juro que lo que hice con la casa va a parecer nada comparado con lo que voy a hacer después. Colgué. Apagué el teléfono. Y por primera vez en toda mi vida sentí que había dicho exactamente lo que tenía que decir. Sin gritar, sin rogar, sin pedir perdón por defender lo que era mío. Esa noche, mientras cenaba solo en un restaurante tranquilo, pensé en Mauricio, en el niño que fue, en el hombre que se convirtió.
y me di cuenta de algo que me partió el corazón. Yo no había perdido un hijo. Yo nunca tuve uno, porque un hijo no espera la muerte de su padre como quien espera un premio. Un hijo no planea sobre la tumba de quien le dio la vida. Un hijo no trata a su padre como trataron a mí. Así que no, yo no tenía un hijo. Solo tenía una cuenta bancaria con mi nombre, un cuarto de hotel y la certeza de que había hecho lo correcto, aunque doliera, aunque me dejara solo, aunque me costara la única familia que me quedaba, porque a veces la dignidad cuesta todo, y yo finalmente había decidido pagarla. Han pasado 6 meses desde que salí de aquella casa, 6 meses desde que firmé esos papeles, 6 meses desde que recuperé mi vida, y hoy puedo decir algo que no podía decir antes. Hoy yo vivo, no sobrevivo, no resisto, vivo, de verdad. Renté un departamento pequeño en una zona tranquila de la ciudad, un lugar modesto, 2 habitaciones, una cocina donde yo decido qué cocinar y cuándo comerlo. Una sala donde nadie me mira con desprecio si quiero sentarme. No es grande, no es lujoso, pero es mío, completamente mío. Y esa diferencia lo cambia todo. Las mañanas son distintas ahora. Me despierto cuando mi cuerpo quiere despertar. No cuando alguien hace ruido en la cocina, no cuando escucho conversaciones sobre cuánto valgo o cuánto estorbo. Me despierto en paz, preparo mi café, me siento en el balcón y veo la ciudad despertar sin prisa, sin vergüenza, sin tener que pedir permiso para existir. Los fines de semana a veces viajo, nada extravagante, pueblos cercanos, lugares donde el aire es limpio y la gente saluda. Me quedé 3 días en Tequisquiapan. Caminé por sus calles empedradas, comí gorditas en el mercado. Hablé con vendedores que me trataron con respeto solo porque sí, no porque les debiera algo, no porque esperaran algo de mí, solo porque así se trata a las personas. Otra vez fui a Valle de Bravo. Me senté junto al lago. Vi a las familias reír, a los niños jugar, a los abuelos cargar a sus nietos con orgullo, y no sentí envidia, sentí alivio, porque yo ya no estaba atrapado en una familia que solo me quería muerto. La comida también es diferente ahora, como lo que quiero, cuando quiero. A veces es algo simple, un caldo de pollo, un pan dulce con café. Otras veces me doy el gusto de ir a un restaurante. Me siento solo en una mesa, pido lo que me gusta, pago con mi dinero y disfruto cada bocado sin tener que escuchar que estoy comiendo de más, o que estoy gastando de más, o que soy una carga. El silencio también es distinto. Antes el silencio era pesado, era tensión, era esperar el próximo insulto, la próxima humillación. Ahora el silencio es paz, es poder escuchar mis propios pensamientos sin que me interrumpan para recordarme lo poco que valgo. Claro que hay días difíciles, días en que pienso en Emilia, en su risa, en sus abrazos, en cómo me miraba como si yo todavía fuera alguien importante. Esos días duelen, pero incluso ese dolor es mío, no es el dolor de la humillación. Es el dolor de haber elegido mi dignidad sobre una relación que solo existía en mi cabeza. Hace 2 semanas me encontré con una vecina en el mercado, una señora de mi edad, amable. Hablamos de todo y de nada, del clima, de los precios, de la vida. Al final me dijo: «Don Salvador, se ve usted muy bien», rejuveneció. Y tenía razón. No es que me vea más joven, es que me veo vivo, porque cuando uno deja de pedir permiso para existir, cuando uno deja de tragarse humillaciones, cuando uno finalmente dice no más, algo cambia en la cara, la espalda se endereza, la mirada se aclara, el peso se va, mi dinero está bien cuidado, invertido, administrado, no voy a dejarlo a nadie, no hay testamento, no hay beneficiarios. Cuando yo me muera, ese dinero no irá a manos de ellos, irá a donde la ley disponga, y esa decisión
me da paz. Porque la herencia no es un derecho, es un regalo, y los regalos se dan a quien los merece. A veces pienso en Mauricio, en qué estará haciendo, en si aprendió algo, en si se arrepiente. Pero esos pensamientos duran poco, porque la verdad es que ya no importa. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías, y cada uno ahora vive con las consecuencias. La diferencia es que yo vivo bien, en paz, con dignidad, mientras que él tendrá que vivir sabiendo que tuvo un padre y lo perdió. No porque el padre se murió, sino porque el hijo lo mató de a poco, con desprecios, con miradas, con palabras que cortan más que cualquier cuchillo. Y cuando finalmente ese padre tuvo la oportunidad de defenderse, lo hizo, sin gritos, sin violencia, solo con la ley, con su derecho, con su dignidad. Anoche, antes de dormir, pensé en todo lo que pasó, en la humillación, en el dolor, en el miedo, pero también pensé en la decisión, en el momento en que dije, basta. Y me di cuenta de algo importante. Yo no me vengué. No les quité nada que fuera suyo. Solo recuperé lo que siempre fue mío. Mi casa, mi dinero, mi vida, mi paz. Y si ellos lo ven como traición, es porque nunca entendieron que un padre no es un cajero automático. No es una herencia con patas, es una persona, con derechos, con dignidad, con el poder de decidir. Y yo decidí vivir, no para ellos, para mí. No dejé bienes, dejé un límite que dice, hasta aquí. Un límite que dice, yo también importo. Un límite que dice, mi vida no es tu herencia. Y si algo aprendí en estos años es esto: la vida no es herencia, es elección. Y yo elegí vivirla. Finalmente, dignamente, completamente, elegí vivirla. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.